nos bendiga nuevamente, una vez más, hermano Daniel Hernández. Una semana más, trayendo el mensaje del Señor. Espero que todos hayan tenido una buena semana. Sigan orando por nosotros. Seguimos orando por la situación de nuestra nación. Y seguimos hacia adelante, sabiendo que el Señor está en control de todas las cosas. Amén. Y esta mañana vamos a entrar en el mensaje rápidamente. Este mensaje es preparándonos para los últimos días. Y queremos hablar de dos señales para la iglesia y la cultura. Y el mensaje, las dos señales son el espíritu del anticristo y el espíritu de la apostasía que se está moviendo en todo el mundo, y dentro de las iglesias también se está moviendo ese espíritu. Ahora, vamos a entrar. Aquí hay un poco de antecedentes sobre esta carta en particular, que es la segunda carta de Pablo que escribió a los tesalonicenses. De alguna manera, una enseñanza se filtró en la iglesia y en los creyentes de que el regreso de Cristo ya había sucedido y trajo gran confusión a la iglesia. Entonces Pablo escribe esta carta para corregir y también advertir de tal enseñanza, pero también para ayudarlos a ellos y a nosotros también a comprender el orden profético del rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y vamos a entrar inmediatamente a los textos bíblicos, que es de 2 Tesalonicenses capítulo 2 y los versículos del 1 al 12. Y dice: ahora, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no se inquieten o se turben pronto, ni por el Espíritu, ni por la palabra, ni por carta, como si procediera de nosotros, como si hubiera llegado el día de Cristo. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o su adoración, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que es Dios. ¿No recuerdan que cuando todavía estaba con ustedes les dije estas cosas? Y ahora sabes qué es lo que lo restringe o lo detiene, para que se manifieste a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está obrando. Solo el que ahora lo refrena lo hará hasta que sea quitado del medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, la venida del inicuo que es obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño injusto entre los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para poder ser salvos. Y por esta razón Dios les enviará un fuerte engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, la escatología y el estudio de los últimos tiempos tiene una tendencia a sacar muchos puntos de vista, interpretaciones e incluso controversias diferentes. Las escrituras contienen mucho misterio y gran parte de él tiene un tiempo establecido para que sea revelado. En otras palabras, no todo es revelado a la misma vez, al mismo tiempo e inmediatamente. Amén. Los discípulos incluso estaban preguntando a Cristo mismo acerca de ciertos eventos futuros. Y Jesús incluso les dijo que no era el tiempo señalado para que se entendieran estas cosas. Pero lo que se ha acordado desde todas las generaciones y todos los teólogos son dos signos específicos en los últimos días. Y eso es el espíritu del anticristo y el espíritu apóstata. Y eso lo podemos estar viendo, ya lo estamos viendo hoy día. Estamos viendo un espíritu apóstata dentro de la iglesia y el espíritu del anticristo que se está moviendo por todo el mundo. Amén. Y mire la definición de apostasía. Dice: una gran caída, abandonar o rechazar la fe. Mire bien.
Y el otro, el espíritu del anticristo, significa anti, que en griego significa estar en contra y reemplazar. Eso es anticristo, en contra de Cristo. Ahora, hemos visto esta tendencia creciente como nación, alejándose de nuestras raíces y herencias cristianas. Por lo que se ha convertido en la mayor señal para mí de que estamos en los últimos días es cuanto revela la Biblia que esto sucederá en la iglesia. Amén. Y estamos viendo eso. Hemos estado viendo que dentro de la iglesia hay una apostasía. Dentro de la iglesia hay un movimiento apóstata. Que la gente se está apartando de la verdad. Usted lo que tiene que hacer es prender la televisión o es prender la radio y escuchar muchos mensajes que se están apartando del Señor. Y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. De lo que estoy diciendo. Pero es una realidad. Dentro de la iglesia hay un espíritu apóstata. Que la gente se está apartando de la sana doctrina. Y están escuchando, recibiendo otro mensaje. Un mensaje humanista. Un mensaje sobre menos de Cristo y más sobre nosotros o sobre el hombre o sobre la humanidad. Eso es lo que estamos viendo. Dentro de la iglesia. Amén. Y déjeme decirle, hoy vamos a estar hablando más sobre la apostasía que el espíritu del anticristo. Más seguro la semana que viene vamos a estar hablando de eso, pero esta semana vamos a hablar sobre el espíritu apóstata que se está moviendo dentro de la iglesia. Mateo 24, 10 al 13 dice, en ese momento muchos se apartarán de la fe y se traicionarán y se odiarán unos a otros. Y aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente. A causa del aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Todos hemos escuchado el término falso profeta, pero creo que rara vez reconocemos cómo es un falso profeta. Primero, entendamos el significado bíblico de un profeta. En griego la palabra profeta es profetes. Y la palabra pro dice de antemano, significa de antemano, y fetes un mensaje inspirado. Así que el profeta trae un mensaje inspirado de parte de Dios. Aquí dices todo lo que significa predecir y hablar en nombre de la voluntad de Dios. En otras palabras, el profeta trae un mensaje inspirado por Dios de parte de Dios. En el Antiguo Testamento usted lee, cuando lee los profetas, en el Antiguo Testamento dice, así ha dicho Jehová. Entonces, él está hablando a nombre de Dios. El mensaje que Dios le ha dado al pueblo. Amén. Por lo tanto, lo que hace un falso profeta es alguien que deliberadamente o en ignorancia habla para representar los planes y la voluntad de Dios, pero está en error. Eso es un falso profeta. Una persona que cree que está hablando a nombre de Dios o de parte de Dios y está haciéndolo en error, sea voluntariamente o ignorantemente, creyendo que está leyendo las escrituras, interpretándolas incorrectamente, se convierte en un falso profeta. Entonces, no todo el que habla incorrectamente lo está haciendo intencionalmente, pero, sin embargo, está obstaculizando la obra del Evangelio. Aquel que está hablando y enseñando falsa doctrina, lo está obstaculizando, está poniendo tropiezo al Evangelio del Señor Jesús. Y tenemos que entender eso. Y por eso es que es tan importante estudiar las Escrituras, entender las Escrituras, pedir en oración revelación del Espíritu Santo para que nos enseñe las Escrituras. Porque hay mucha gente enseñando cosas que están completamente erróneas. Y suena muy bonito. Y lo que está pasando hoy en día es que ese espíritu apóstata se está metiendo dentro de la iglesia. Y entonces, como suena bonito, como nos gusta quizás escuchar lo que están diciendo, porque suena bonito, porque suena bueno, porque, no sé,
Entonces estamos prestando atención a eso y tenemos que tener mucho cuidado. A menudo vemos algunas de las marcas de los falsos profetas de nuestros días porque parecen ganar seguidores o rebaños y no les importa realmente conocer la condición espiritual de aquellos a quienes atraen a sí mismos. Esa es una señal de los falsos profetas. Dicen que es como dijo Jesús. Es como dijo Jesús, que dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas, pero al asalariado no le importan las ovejas. Y eso está pasando mucho dentro del movimiento evangélico. Porque yo no creo que una iglesia que esté enseñando mentira sea la iglesia del Señor. Pero claro, se llaman iglesias. Dicen que están predicando el evangelio, pero predican un evangelio muy contrario a lo que verdaderamente Jesús intencionó para predicar, como fuera el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es para buscar almas, para que las almas escuchen el evangelio y sean convencidas de pecado, que haya convicción en sus corazones de pecado y se arrepientan de sus pecados y vengan a la salvación que Cristo ha dado. Pero hoy día no se enseña eso en muchos sitios, en muchas iglesias, y hasta dentro usted prende la televisión y habla muy bonito. Y siempre están hablando de prosperidad y siempre están hablando de cómo Dios quiere prosperar tu alma. Y todo es sobre el hombre. Y lo menos que hablamos es de Jesús. Lo menos que hablamos es sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo menos que hablamos es sobre la cruz. Sobre el sufrimiento que puede producir el aceptar a Jesús como tu Salvador. Lo que enseña es que Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que tú no estés sufriendo. Y puede ser que todo eso sea cierto, en cierto punto. Pero dejan fuera la parte donde Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Dejan fuera la parte donde dice que Jesús hablándole a sus discípulos dice, por mi causa ustedes serán odiados. Por mi nombre ustedes serán perseguidos. Por mi nombre ustedes serán encarcelados. Por mi nombre muchos de ustedes quizás sufrirán la muerte. Pero el que venciera hasta el fin, ese será salvo. El que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. Y hoy vemos esa apostasía que se está apartando de esa realidad que Jesús habló y enseñó. Pablo dijo, el que quiera vivir piamente sufrirá persecución. ¿Qué significa eso? El que quiera vivir de acuerdo a la palabra y al evangelio y al llamado de Dios, sufrirá persecución. Y gracias a Dios por Estados Unidos. Gracias a Dios por países quizás como en Puerto Rico, donde hay libertad de expresión y libertad de religión. Que podemos entrar y salir confiadamente de una iglesia sin temer que nos vayan a arrestar o vayan a perseguir o ¿verdad? A meterse dentro de la iglesia y arrestarnos. Pero yo creo que va a llegar un día. Va a llegar un día donde las puertas de la iglesia se van a cerrar. Quizás va a haber una persecución. Yo no sé cómo de fuerte será la persecución, pero ya se ve una persecución en Estados Unidos. Se está levantando mucha gente en contra de la iglesia y en contra de lo que predica el evangelio. De aquellas iglesias que predican este evangelio en contra del pecado. Y me estoy adelantando un poco. Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero se está levantando ya un movimiento en contra de la iglesia. Donde la iglesia, ellos exigen que la iglesia sea inclusiva en todo tipo de pecado. Y no es así. No podemos ser así. Mira lo que dice Judas capítulo 1 versículo 4. Dice, porque han entrado sigilosamente algunos, los que desde mucho antes fueron señalados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Entrando sigilosamente, entrando
de manera engañosa. Y se han levantado muchos dentro del cuerpo de Cristo y han apartado muchos de la verdad. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice: aquellos una vez iluminados que han probado el don celestial llegan a ser participantes del Espíritu Santo, saborean la buena palabra de Dios y los poderes de la era venidera. Si se apartan, no puede volver a ser renovados para el arrepentimiento. Ahora, ¿qué está hablando el escritor a los hebreos ahí? Claro, está hablando en un tiempo donde los hebreos estaban siendo perseguidos y habían aceptado a Jesús. Muchos de ellos querían servirle al Señor, pero estaban pensando quizás apartarse porque no les gustaba la persecución. No les gustaba la persecución, entonces querían volver y negar entonces todo lo que habían aprendido. Todo lo que habían aceptado, todo lo que se les había enseñado. Y estaban pensando volver al judaísmo, volver a lo mismo, a las tradiciones de los antepasados, porque no les gustaba la persecución que estaba en contra de ellos por Cristo. Entonces estaban pensando apartarse. Pero también esto habla sobre la apostasía que está sucediendo y de la que iba a venir y la que estamos viendo hoy día. Ahora, ¿cómo le puede pasar eso a alguien que venga a los pies de Cristo y después se aparte? Mire, escuche bien. El escritor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 2 dice: el evangelio fue predicado a ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, no estando mezclada con fe. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Querían aceptar a Jesús, pero no les gustaba la persecución y no tenían una raíz o fundamento anclado en lo que habían aprendido y lo que habían escuchado. En Hebreos capítulo 6, el escritor en realidad señala 3 causas o razones por la apostasía. Número 1, espinas y zarzas. En Hebreos 6, 8. Esto representa a las personas que quieren la semilla de Dios plantada en sus corazones y en sus vidas, pero se niegan a ceder todo el terreno de su vida para que las espinas, las zarzas y las malas hierbas puedan ser eliminadas. En otras palabras, yo quiero que Dios se mueva en mi vida, yo quiero que Dios toque mi corazón, yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios me prospere, yo quiero que Dios me use, pero no estoy dispuesto a entregarlo todo al Señor. No estoy dispuesto a que Dios sane mi corazón de todo tipo de pecado. No quiero que Dios sane mi corazón de todo tipo de maldad. No quiero que Dios sane mi corazón de esas cosas que me apartan y me alejan de Él, o que me impiden que yo me acerque a Él. Amén. Hemos visto en la última década un número creciente de iglesias. Y vamos a entrar en esto, es lo que estaba hablando anteriormente. Hemos visto en la última década un número creciente de iglesias que no predican en contra del pecado. Y eso se ve mucho. Mucha gente que tiene programas de televisión no predican en contra del pecado, sino que prefieren permitir que los pecadores se sienten en sus bancos y se sientan cómodos en su pecado mientras les dicen que Jesús los ama tal y como están. Eso está pasando mucho. Todo lo que enseñan es sobre prosperidad, todo lo que enseñan es que Dios quiere bendecirte, todo lo que enseñan es que Dios quiere levantarte, todo lo que enseñan es que no importa tu condición, no importa. Y eso no es así. Este deservicio de no señalar una vida santa no permite que la semilla del evangelio eche raíces en sus corazones. Y hay que empezar a predicar la verdad, hay que empezar a enseñar que uno tiene que vivir una vida santa, eso es lo que exige la palabra. Pedro dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 11 que yo estoy muerto al pecado. Y si yo estoy muerto al pecado, quiere decir que el Espíritu Santo ha hecho raíz y vida en mí. Entonces, las cosas que me atraían como pecado, yo le digo que no, porque yo estoy muerto a eso.
Pero hay cientos de iglesias que están llenas de personas donde se le dice que Dios los ama y la gente sigue en su pecado, la gente sigue en su condición de inmoralidad, la gente sigue, en Estados Unidos especialmente. ¿Cuánta gente están viviendo juntos sin casarse y están yendo a la iglesia? Y no se les señala su pecado. No le dice que la Biblia dice que eso es fornicación. En el capítulo 6 de 1 Corintios, los versículos de 9 a 10, dice que la fornicación es pecado y el que practica tal cosa no heredará el reino de los cielos, eso dice la palabra. Y eso no se predica, eso no se enseña ya en muchas iglesias. Y la gente viene a la iglesia en pecado y se va en pecado. A mí me cuentan cuando yo me convertí que cuando estaban los hermanos en los servicios y si había pecado dentro de la iglesia, el Espíritu Santo lo sacaba. No para avergonzar a la persona, sino para que se arrepintiera y se apartara de su pecado. Porque la misma Biblia dice que el Espíritu Santo no entra en vasos sucios, no mora en vasos sucios. Nosotros somos esos vasos, nosotros somos esas tinajas donde el Espíritu Santo mora, nosotros somos las vasijas donde el Espíritu Santo mora. Amén. Y tenemos que levantarnos y predicar la verdad. No porque queremos ofender a la gente, sino porque queremos que se aparten de su pecado y busquen al Señor. ¿Cuánta gente no se va a ir al infierno en esas iglesias por causa de no señalar el pecado de la gente? Porque prefieren que las iglesias estén llenas, creen que están haciendo un servicio a la gente, diciéndole, no señalándole su pecado. Y van a tener que darle cuenta a Dios un día por eso. Número 2. No hay fruto espiritual ni progreso espiritual. Hebreos 6:9, donde dice las cosas que acompañan la salvación. Una de dos cosas sucederá en tu vida. O producirás el fruto del Espíritu o las obras de la carne. Ambos no pueden estar sucediendo dentro de ti al mismo tiempo. La advertencia en estos 3 capítulos de Hebreos es para eliminar el engaño de que está bien continuar dando tumbos o pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Se predica que incluso es normal, o se enseña que incluso es normal. Y no es así. No es así. Sí tenemos luchas, sí tenemos dificultades, sí tenemos lucha, pero el camino del Evangelio es un avance diario, crecimiento diario. No es dar 2 pasos hacia el frente y 10 hacia atrás. Y es porque hemos permitido que el pecado entre en nuestra vida. Y tenemos que poner todas nuestras vidas en las manos y a los pies de Jesús. Creer esta mentira puede ponerte en el camino de la apostasía y antes de que te des cuenta las pasiones de este mundo se apoderarán de tu corazón y perderás todo interés y fe en Cristo. En otras palabras, ¿qué es el espíritu de la apostasía? Creer que estoy bien cuando no estoy bien. Apartarme de la verdad. Sé que Jesús murió en la cruz del Calvario, sé que Jesús hizo todas esas cosas, pero creo en un evangelio que no importa, Dios me ama como quiera y yo puedo vivir en mi pecado y cuando suene la trompeta me voy con él. Cuando la Biblia es bien clara donde dice que el que practica el pecado no entrará al reino de los cielos. Bien claro por toda la Biblia, Pablo habla de esto, Pedro habla de esto. Que los que practican tales pecados de la avaricia y tantas otras cosas no heredarán el reino de los cielos. La lujuria. Todas esas cosas que no nos damos de cuenta a veces. O decimos, Dios conoce mi corazón, Dios entiende. Y la Biblia es bien clara que dice que tenemos que apartarnos de esas cosas. Tenemos que apartarnos y hacer una decisión consciente
de que tenemos que apartarnos de esas cosas y vivir en santidad para Dios. Y aquí está la tercera señal. Falta de consistencia y diligencia. En Hebreos 6, del 11 al 12, demuestra diligencia y las personas que no se vuelvan perezosos. Este es quizás el más alarmante, la falta de diligencia y una tendencia a volverse perezoso. La deriva ocurre lentamente y casi siempre pasa desapercibida. Poco a poco nos vamos alejando del Señor. Poco a poco vamos viendo y escuchamos, y ese es el problema de muchos hermanos dentro de la iglesia. Mira lo que está pasando en la iglesia en Estados Unidos, por lo menos. Quizás en Puerto Rico y en otras partes del mundo también, quizás, no sé. Pero la iglesia ya no lee la palabra ni la estudia. Bueno, yo sé que en Puerto Rico hay iglesias que tienen escuela bíblica. Pero aquí en Estados Unidos hay muchas iglesias que ya no tienen escuela bíblica. Solamente tienen un servicio, tienen un mensaje y ya. Y el resto de la semana los hermanos no leen la Biblia. No la leen. No oran. Y si oran es cuando los 5 minutos que están en la iglesia, o sea, que se ora en la iglesia, los momentos que hay oración en la iglesia, que se ora por una otra cosa. Pero en sus hogares no oran. No van a los servicios de oración. Eso no están orando. Y aquí lo peor, una de las peores cosas que hay aquí en Estados Unidos es, y no digo que es malo, son los devocionales. Porque los devocionales pueden ser un punto de partida para empezar algo. Usted habla de un devocional, lo lee en 5 minutos y por ahí puede continuar buscando la presencia del Señor y orando. Pero desafortunadamente aquí en Estados Unidos mucha gente lee el devocional que les dura 5 minutos y ya dicen cumplir con el Señor por el resto del día. Y eso es todo lo que hacen. No digo que los devocionales son malos, pero también ha hecho un daño a mucha gente. Porque creen que con eso ya tienen para todo el resto del día, y eso no es así. La Biblia no enseña eso. Tenemos que estar buscando al Señor, y por eso mucha gente viene, entonces como no leen la Biblia, no estudian la palabra, no oran, entonces se ponen frente a la televisión, prenden un programa, escuchan un predicador y les da un mensaje aguado, un mensaje humanista. Entonces piensan que están bien con el Señor, y lo que están haciendo es siendo engañados y siendo agarrados y atrapados por la mentira de Satanás y la mentira de apostasía. Y nuestro Pastor Randy, estaba diciendo que hay mucha gente que está parado en la roca y con un pie en la roca y con un pie en la arena. Pero yo creo que va a llegar el momento donde vas a ser sacudido. O vas a tener que poner los 2 pies sobre la roca, o te vas a poner los 2 pies sobre la arena y te van a llevar las corrientes y los ríos. Tenemos que apercibirnos, agarrarnos más del Señor. Yo creo que estamos en tiempos finales, que estamos en tiempos cerca de la venida de Cristo, donde va a sonar la trompeta y nos vamos. Yo no sé cuánto tiempo falta, quizá falte un mes, quizá falte un año, quizá falten 10 o 20 años, yo no sé. Pero Dios va a sacudir la iglesia. Yo creo que está sacudiendo la iglesia. Hay personas que están buscando al Señor, pero hay otros que todavía no se han apercibido y como que no han cogido oído de lo que está sucediendo. Yo creo que las tuercas se van a apretar. Te aconsejo que busques más del Señor. Esta es la razón por la que alguien se apartaría de la verdad y la fe. Solamente una palabra: pasión. Estas son personas que tienen una pasión por las cosas malas, inmorales y carnales, y los ha consumido. Y su pasión por Dios ha sido reemplazada por una pasión o apetito por la inmoralidad y la carne. En otras palabras, no pueden controlar sus pasiones. En otras palabras, se han apartado de la verdad. En otras palabras, están escuchando errores. En otras palabras, han permitido que el espíritu de apostasía entre en ellos, porque es más fácil darle lugar a los deseos de la carne que buscar la presencia de Dios. Es más fácil darle lugar a los apetitos carnales que tener dominio propio. Porque es una lucha constante, es una lucha diaria.
donde esta carne se quiere levantar, esta carne quiere pecar. Y Dios te dice al Espíritu Santo, no resiste. Pero preferimos hacer eso. Preferimos entregarle a las pasiones. Y es bien claro lo que dice la palabra, que tenemos que Pedro dice que no demos lugar a los deseos carnales. Que no le demos lugar. Pero es mucho más fácil darle lugar a los deseos carnales. Porque no tengo que pelear en contra de eso. Si le doy rienda suelta. Pero la Biblia dice que no. Que busquemos y doblemos rodillas cuando somos débiles. Cuando doblemos rodillas cuando viene la tentación. Doblemos rodillas y busquemos la presencia del Señor cuando llegan esos momentos. Si quieres saber dónde está Dios cuando se trata de tener un corazón regenerado para ser seguidores genuinos de Cristo, entonces presta atención a lo que voy a leer aquí en el libro de Amós. Amós capítulo 5, los versículos 21 al 24 dice, y esto es Dios hablando a través del profeta, odio todo su espectáculo y pretensión, la hipocresía de sus fiestas religiosas y asambleas solemnes. No aceptaré tus holocaustos ni tus ofrendas de granos, ni siquiera notaré todas tus ofrendas de paz elegidas. Fuera con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de tus arpas. En cambio, quiero ver una gran inundación de justicia, un río interminable de vida recta. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Que cambies tu corazón, que seas honesto, que te tires de rodillas, que te arrepientas, que nos arrepintamos, porque ahí está todo el mundo incluido. Que tengamos un corazón recto delante de Él. Porque creemos que podemos toda la semana venir y quizás hablar mal del hermano, maldecir al hermano, pecar toda la semana y venir los domingos y levantar las manos y alabar al Señor. ¿Usted cree que Dios está escuchando nuestra alabanza? Dios nos está llamando al arrepentimiento. Que nos humillemos y nos arrepintamos y derramemos lágrimas delante de su presencia. Y finalmente, estos últimos puntos. Dice, nos hemos convertido en adoradores de la adoración en lugar de adoradores de Dios. Vamos a la iglesia y queremos la experiencia de la adoración. Qué bonito canta el grupo, qué bonita la presencia, ¿verdad? El ellos tocar. Y en vez de adorar a Dios, estamos adorando a los músicos. Estamos adorando o escuchando la música, estamos adorando la música, en vez de estar adorando a Dios. Y le hemos enseñado a esta generación que está creciendo, a nuestros jóvenes, que la adoración apasionada reemplaza el arrepentimiento sincero. Tenemos que enseñarle que tienen que arrepentirse. Que no solamente es venir y adorar apasionadamente al Señor, porque también hay que tener un corazón sincero, arrepentido delante de la presencia del Señor. Tenemos que venir y enseñarle a esta generación, a nuestros jóvenes, quién es el Señor. ¿Qué exige Dios de nosotros? ¿Qué exige Dios del ser humano? Que nos arrepintamos y busquemos su presencia. Ahora, ¿cuál es la solución para evitar un resultado apóstata en nuestras vidas? Número 1, aférrese a su fe. Agárrese de la fe. Pablo dice a Timoteo, échale mano a la vida eterna, échale mano a tu fe. Agárrate a la fe, agárrate de Jesús. Número 2, permanezca en la palabra. La palabra de Dios es luz y verdad. Y no se limite solamente a leerla, sino estúdiela. Estúdiela. Número 3, permanezca en oración, ore, busque la presencia del Señor. Y número 4, viva de la fuente del Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo que entre en su vida, que lo ayude, que le dé fuerzas
que los fortalezca para no desmayar. Y lo he dicho 1000 veces. Haz de la oración y la palabra de Dios una parte diaria de tu vida. Que la oración y la lectura de la palabra sea algo diario. No lo sueltes, porque esa va a ser la única forma que tú vas a poder vencer. Que tú no vas a permitir que un espíritu apóstata entre en tu vida. Que tú no vas a permitir que el engaño entre a tu vida. Es orando, buscando la presencia del Señor y leyendo la palabra de Dios. Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos decisivos. Estamos en tiempos donde si no nos agarramos del Señor más que nunca, vamos a ser sacudidos. Y no podemos descuidarnos. Estamos cerca de la venida del Señor. Y he visto que mientras más cerca se acerca la venida del Señor, más la iglesia se está descuidando. Más la iglesia está dejando de buscar a Dios. Oremos, busquemos su presencia, agarrémonos del Señor. No nos olvidemos de sus promesas. Una promesa de vida eterna, una promesa de salvación. Y apartémonos de los engaños de este mundo, de lo que están predicando muchos predicadores. De que Dios quiere que seamos felices. Y no, yo no digo que eso no sea cierto, eso es cierto. Pero es el mensaje primordial del Evangelio, y ese no es el mensaje primordial del Evangelio. El mensaje primordial del Evangelio es que Dios murió, mandó a su Hijo a morir en la cruz, y que nosotros estamos perdidos. Y que sin Él nada somos. Pero estamos enseñando que Dios quiere que tú te levantes y tú seas algo grande en este mundo, y que tú seas el mensaje humanista de que todo es sobre el hombre y que no importa tu vida de pecado, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario y tú puedes vivir como te da la gana. Muchas veces hay iglesias que predican eso, y eso no es así. La Biblia dice que nos apartemos de todo pecado, que vivamos vidas santas, que vivamos vidas en justicia. Sí, y no es mi justicia, es la justicia de Cristo que está en mí, por yo aceptar el regalo de la salvación. Pero también yo tengo que dar cuenta, yo tengo que vivir una vida moral. Yo tengo que vivir agarrado de la palabra, tengo que vivir agarrado del Espíritu Santo, vivir en oración para poder vivir esa vida, porque yo con mis propias fuerzas no la puedo vivir. Yo no puedo decirle no al pecado con mis propias fuerzas. Yo no le puedo decir no a las cosas de este mundo con mi propia fuerza. Yo necesito la ayuda del Espíritu Santo que mora en mí. Quiero orar por ti. Quiero ¿verdad? Pedirle al Señor que abra nuestras mentes y nuestros corazones para poder seguir hacia adelante sin desmayar. Amante Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y misericordia. Padre, te pido, Padre, por todos aquellos que están viendo este mensaje, Padre, yo te pido que tú toques sus corazones, Señor. Señor amado, te pido que, Señor, tú te glorifiques en su vida, y que, Señor, tú abras sus mentes y sus corazones, Señor, y las ayudes a entender que, Señor amado, tú nos has llamado a una vida, Señor amado, apartada de todo tipo de pecado, de todo tipo de injusticia y de mundanalidad, Señor. Te pido que tú toques los corazones, Señor mío, y que tú te glorifiques en forma especial y poderosa. Te pido, Padre Celestial, que derrames tu Santo Espíritu sobre ellos, Señor. Y que, Padre Celestial, si está entrando un espíritu apóstata, si está entrando en ellos, Señor amado, algún tipo de engaño, Señor, yo te pido que tú aclares sus mentes y sus corazones, Señor. Y los vuelvas a traer a ti, Padre. Te pido que te muevas en forma poderosa y especial. Te pido, Padre Celestial, por aquellos que no te conocen, Señor, que vengan a los pies tuyos. Que tú derrames tu Santo Espíritu sobre ellos, Señor amado. Y que te glorifiques en sus vidas, Padre. Obra, Padre, y muévete en sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Y Padre Celestial, aquellos que están enfermos, sánalos para tu gloria, Padre. Señor, muévete en el nombre de Jesús, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Padre, obra, Padre Celestial, en estos tiempos, Señor, finales, Señor amado.
Padre Celestial, arranca de las manos de Satanás, Señor amado, todas las almas, Señor amado, que han sido engañadas, Señor amado, por este falso evangelio, Señor amado, este evangelio diferente que, Señor amado, se está predicando, Señor mío, que podemos vivir en pecado, que, Señor, a ti, Señor amado, tú conoces nuestra condición y que, Señor, a ti no te importa nuestra vida, Señor, si estamos viviendo vidas morales o no, Señor. Tu palabra dice que sí te importa, que sí tú quieres que nos apartemos de pecado, Señor. Te pido, Padre, que te siga glorificando y moviéndote en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este mensaje fue de bendición a ti, compártalo con otros. Dios te bendiga. Espero que estén bien. Sigamos orando por la condición del mundo, por lo que está pasando, por nuestra nación aquí en Estados Unidos, donde se está levantando, ¿verdad?, tanta discordia. Dios nos bendiga. Nos vemos pronto.